La mayor de las emociones que al menos yo he sentido en este viaje a Canadá ha sido estar cerca de los bisontes, aquellos animales que hace apenas 200 años dominaban este continente, 60 millones en las praderas y en los bosques. Este país ha hecho un gran esfuerzo para evitar la extinción de los bisontes. Hay varios parques nacionales donde estos animales, llamados búfalos en América, viven en condiciones prácticamente naturales. Nosotros vamos a tratar de hacer algo dentro de un capítulo que dedicamos a la fauna canadiense para conocer también a los bisontes, los animales que en otro tiempo fueron los auténticos emperadores de la gran pradera y de los bosques limítrofes. En el mes de julio se ha roto la estructura primaveral e invernal de las manadas de bisontes. Los machos, incluso los grandes machos solitarios de más de 1000 kilos de peso, están mezclados con las hembras. Algunos de ellos, los más poderosos, se retiran a sus baños de arena y de barro. Lugares que defienden con un cierto rigor y a los cuales retornan periódicamente. Algunos bisontes van cabalgados por una especie ornítica, los ictéridos, que les utilizan tanto como atalayas de caza, como elementos nutritivos desparasitándoles directamente. Estas inmensas criaturas que están en las pantallas de sus televisores frisan los 14, 15, 16 años. Eran los auténticos proveedores de proteínas para los indios de las praderas y de una buena parte de los bosques del Canadá y de los Estados Unidos de Norteamérica. Es precisamente durante el verano cuando pueden sorprenderse las peleas titánicas de los grandes machos. Hemos de constatar, sin embargo, que pese a nuestra larga permanencia integrados en una manada de bisontes, solamente pudimos filmar escarceos que tenían más de juego que de verdadero combate. Las informaciones que recibimos de los guías y los naturalistas de los parques vienen efectivamente a confirmar que las peleas a muerte son muy raras entre los bisontes. Por esta época del año, en los meses de julio y agosto, tiene lugar la parada nupcial. En estos enormes bóvidos tiene muy poco de protocolaria la relación entre la hembra y el macho. Dedican realmente más tiempo los titanes a medir sus fuerzas con sus competidores. Después serán las hembras las que penetren voluntariamente en los territorios de los vencedores. Con frecuencia se repiten en los revolcaderos los esfuerzos de los machos por vencer la jiba de su columna vertebral. Sin embargo, siempre se levantan del mismo lado que se han acostado. Contemplando a estos animales hermosísimos e inmensos, uno siente la infinita nostalgia de pensar que solamente a principios del siglo XVIII había en Norteamérica entre 60 y 75 millones de bisontes. Tuvo lugar entonces la mayor catástrofe natural de los tiempos modernos, casi la extinción de estas criaturas. Efectivamente, a finales del siglo XIX, apenas se llegaban a un centenar los bisontes de toda Norteamérica. Tanto en Estados Unidos como en el Canadá se hizo un gran esfuerzo. En esta nación, precisamente en el Wood Buffalo National Park, queda una manada de más de 8.000 bisontes. En el parque en que nosotros trabajamos, en el Elk Island, cerca de Edmonton, superan los 1000 individuos. Parece que el futuro del bisonte, aunque sea en el interior de los parques nacionales, está asegurado para siempre.
De los bosques llanos, de abetos y abedules del Parque Nacional de Elk, nos vamos nosotros al Jasper, un parque nacional canadiense de las montañas rocosas, fundado en el año 1911 y que hoy día es el segundo en extensión con cerca de 100.000 hectáreas. En él encontramos enseguida las ardillas. En los bosques americanos son abundantísimos estos roedores, tanto las ardillas arbóreas como las ardillas terrestres. Y tienen la particularidad, las ardillas de los bosques americanos, y sobre todo estas del Parque Nacional de Jasper, que prácticamente no se asustan ante la presencia del hombre. Dejamos nosotros durante unos minutos a las ardillas en su vida natural. Pudimos comprobar cómo obtienen una buena parte de la comida en el suelo, en las praderas que crecen en estos bosques de inmensos pinos y abetos. Pudimos percatarnos también del hecho de que, si bien toleran la presencia de los seres humanos, de los cuales han aprendido que dentro del recinto de los parques no son peligrosos, no dejan de vigilar para sorprender a sus numerosos enemigos naturales, como el coyote, que cruza la pradera muy cerca de la ardilla. Este coyote cojo ha podido perder la motilidad de su miembro anterior como consecuencia de la espina de un puercoespín. Es frecuente que los coyotes y otros depredadores, al dar caza a los puercoespines, se claven sus espinas infectivas y contraigan problemas de locomoción. Observado por la ardilla que ha trepado a su alta atalaya, se aleja el coyote de nuestras cámaras. El Parque Nacional de Jasper es también el lugar ideal para descubrir y para filmar al gigantesco ciervo uapití, Cervus canadensis en lenguaje científico. Este prodigioso rumiante, de aspecto muy parecido a nuestros ciervos comunes, les dobla, sin embargo, en talla. Llega a tener el tamaño de un caballo. Y como todos los cérvidos del mundo, durante los días de la primavera y del verano, echa la cuerna nueva. En esta época, en que no tiene lugar comportamiento nupcial alguno y en el que pueden comer en abundancia, están reponiendo las cuernas que habrán tirado en los primeros días de la primavera. Se encuentra, por consiguiente, la cornamenta cubierta de una fina y delicada piel que recibe el nombre de terciopelo. Hay dos especies más de cérvidos en el Parque Nacional de Jasper. Quizá la más común se conoce con el nombre de ciervo mulo. Más pequeño el ciervo mulo que el ciervo uapití, más pequeño incluso que los más grandes de nuestros ciervos europeos, ramonean y pastan tranquilamente en las praderas y en el sotobosque del parque. El otro cérvido de esta parte del Canadá se llama ciervo de cola blanca y se diferencia particularmente del ciervo mulo en el color de su apéndice caudal. En las primeras horas de la mañana espejean los lagos que, en torno al río Athabasca, constituyen una verdadera y preciosa diadema en el Parque Nacional de Jasper. Estábamos nosotros allí con nuestras cámaras para captar la presencia
de los carneros de las montañas rocosas, llamados Big Horns en esta región de la Tierra, grandes cuernos. Los carneros de las montañas rocosas ostentan una organización social muy parecida a la del resto de los rumiantes en el antiguo continente. Durante la primavera y el verano, las hembras, las crías y los machos jóvenes constituyen rebaños o clanes matriarcales. Nada nos habla en estos grupos de los grandes cuernos, ya que únicamente los machos adultos están dotados de estas bellísimas coronas. Fuimos capaces también de sorprender bebiendo a un grupo de machos dotados de los bellos atributos que les han dado el nombre. En esta época del año, los carneros de las montañas rocosas, mucho más grandes que nuestros muflones, llegan a los 120-130 kilos de peso, han perdido el apretado pelaje, la lana, que les protege durante el invierno. Taciturnos y huidizos, estos hermosos machos están muy lejos del bravío aspecto que presentan durante los meses de noviembre y de diciembre, cuando tienen lugar las batallas nupciales. Sorprendemos nosotros, amigos míos, al ictérido, el mismo pajarito que acompañaba a los bisontes. Utiliza también a los carneros de las montañas rocosas como móviles atalayas, transporte y trampolín de caza. Cuando los carneros beben, el pajarito bebe. Cuando los carneros se desplazan, el pajarito se desplaza. Y ahora le hemos visto capturar a un insecto volador desde la móvil atalaya de su anfitrión. Con los primeros calores de mediodía, que incluso aquí, en plenas montañas rocosas, en el Canadá, superan los 25 grados, los carneros de las montañas rocosas inician el ascenso hasta los altos picos. Suben apaciblemente por las laderas peladas, posiblemente por el peso de la nieve y las masas glaciares durante el invierno. Y no se aleja su acompañante, el ictérido, el pajarito, ni siquiera en este nomadeo cotidiano que cubre varias decenas de kilómetros. Es frecuente en todo el mundo esta asociación entre pájaros cazadores de insectos y desparasitadores y ungulados. Concretamente en África, los bufagos están tan especializados en este trabajo que se alimentan casi en exclusiva de las garrapatas y otros parásitos de rinocerontes y grandes ungulados. También los machos ascienden por las laderas en cuanto llegan los calores del mediodía. Se aprecia a simple vista los restos de la lana sobre la grupa de estos animales perfectamente adaptados a los fríos invernales. La capacidad de los carneros de las montañas rocosas, pese a sus 100 kilos de peso, para moverse por las rocas resulta extraordinaria. Según los datos de los naturalistas, cuando los pioneros llegaron a Norteamérica, había más de 1 millón de carneros de las montañas rocosas. Hoy quedan pocos en los territorios libres, perviven en los parques como este Jasper del Canadá. Las morrenas de los glaciares de las montañas rocosas y las praderas alpinas son el lugar ideal para sorprender a las marmotas de las montañas rocosas. Estos grandes roedores abandonan sus madrigueras al atardecer. Tienen lugar entre ellas entonces unos encuentros que simulan combates.
Realmente, estos duelos pugilísticos tienen la misión de que la colonia de marmotas sepa siempre quién es quién y quién permanece o deja de permanecer dentro de los límites de su territorio. Es, sobre todo, una confrontación táctil y olfativa. Mientras se olisquean, mientras se alimentan en los prados alpinos cuajados de flores, no dejan de observar algunas marmotas centinelas, vigilantes, la presencia de sus más terribles enemigos, el águila real y el puma. Pero no lejos de las marmotas de las montañas rocosas, también en las altas cotas de las morrenas de los glaciares y de las praderas alpinas se encuentran otros bonitos y mucho más pequeños roedores. Me refiero a las ardillas listadas de montaña. Mansas y apacibles, como todas las ardillas americanas, se nutren fundamentalmente en estas áreas del parque de los restos del picnic, es decir, de las meriendas que dejan los montañeros y los turistas. Resulta sumamente fácil, por esta razón, filmar a las ardillas listadas de montaña. No por ello dejan de ser menores sus encantos cromáticos o de comportamiento. Hay otras criaturas que se aprovechan mucho también de la presencia del hombre en este parque nacional. Podría traducirse su nombre inglés por el de cascanueces. Realmente son córvidos de tamaño algo menor que el de una urraca, que tienen la especialidad de abrir con su pico puntiagudo y ágil los frutos secos de los nogales y otros árboles y arbustos americanos. En las praderas alpinas del Parque Nacional de Jasper, los cascanueces y las ardillas listadas entran muchas veces en pugna para disputarse los restos de las meriendas de los turistas. En estas competiciones parece que los pájaros llevan las de ganar. Y no resultan infrecuentes las ocasiones en las que una ardilla y un cascanueces se enfrentan en una especie de duelo mímico o verbal. Dominando el Parque Jasper, en los más altos picos de las montañas rocosas, encontramos nosotros posiblemente a los rumiantes más difíciles de observar y de filmar también. Se las conoce con el nombre de cabras de montaña, pero realmente son un gigantesco rebeco blanco. Un rebeco, amigos míos, de 130 kilos de peso en los grandes machos.
Es, sin ningún género de dudas, el ungulado, mejor adaptado a vivir en las montañas altas y frías de la Tierra. Llega hasta el norte del Yukón y Alaska, hasta los últimos contrafuertes de las montañas rocosas, donde soporta temperaturas de 50 grados bajo cero. El mejor lugar para filmarles es la cortadura de sales minerales apetecidas por estos rumiantes en la orilla del río Athabasca. Porque precisamente en los meses de julio y agosto descienden, sin faltar a su cita anual, las cabras de montaña hasta el río Athabasca con objeto de lamer, en lo que aquí llaman los monteros zapaderos, refiriéndose a los muflones, estas tierras ricas en sales que parece ser que resultan imprescindibles para el metabolismo de las cabras de montaña. Atraviesan bosques, descienden por laderas y cubren decenas y decenas de kilómetros para llegar hasta la cortadura del río Athabasca, donde encuentran las blancas tierras que lamen durante mucho tiempo en el verano. Las aguas del río Athabasca, cerca aquí de sus fuentes, resultan turbulentas como consecuencia de la proximidad de los glaciares que arrastran las tierras y las rocas de las laderas hasta el cuenco del río. En el zapadero podemos nosotros observar con todo detenimiento a la cabra de montaña. Podemos ver cómo efectivamente va arrancando el polvo y lo va deglutiendo. Durante el verano, estos recios y corpulentos animales pierden la apretada lana blanca que les cubre en el invierno. El cordero descansa mientras su madre va llenando el estómago con la tierra salina del cortado del río Athabasca. En esta especie montañera tienen cuernos tanto los machos como las hembras, y basta contemplar las sólidas pezuñas de estos animales para hacerse una idea del vigor, de la fuerza, de la resistencia de estos extraños y blancos rebecos del norte de las montañas rocosas. Ha podido comprobarse que tanto los machos como las hembras de las cabras de montaña utilizan sus puntiagudos y fuertes cuernos para defenderse de pumas, de águilas y de lobos. Ascienden, amigos míos, nuestras cámaras hasta el glaciar Ángel, que recibe este nombre precisamente por su forma y que domina y corona el Parque Nacional de Jasper, antes de terminar la primera parte del capítulo que dedicamos a la fauna canadiense.